Marquette vs St. John's, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Marquette en St. John's 6:30 de la tarde, ET. Marquette cayó a 18-4 después de su derrota en casa por 77-69 ante UConn. Los Golden Eagles tienen un récord de 9-2 en la Big East con victorias fuera de casa en Xavier, Providence, DePaul, Seton Hall y Butler. St. John's está 19-3 después de su victoria en casa por 68-66 ante Providence. Los Red Storm tienen un récord de 10-1 en la conferencia con victorias en casa contra DePaul, Butler, Villanova, Georgetown y Xavier. Marquette es segundo en eficiencia defensiva en la Big East ya que provocan pérdidas de balón y permiten un 32.5% en tiros de 3. Los Golden Eagles son séptimos en tiro efectivo en la conferencia con un 31.9% en triples y un 72.3% en tiros libres. St. John's es décimo en tiro efectivo logrando un 24% en triples, un 48.6% en tiros internos y un 68% en tiros libres. Los Red Storm lideran en eficiencia defensiva en la conferencia ya que provocan pérdidas de balón y permiten un 41.2% en tiros internos. St. John's en sus últimos 5 juegos tiene un porcentaje de tiro del 42.6% y permite un 35%. Han quedado por debajo del total en 4 de esos juegos. Los Golden Eagles tienen un porcentaje de tiro del 42.8% en la conferencia. Apuesta por Marquette y St. John's por debajo de 147. Drake vs Murray State, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Drake en Murray State 7 de la noche ET. Drake mejoró a 20-2 después de su victoria fuera de casa por 75-65 en Southern Illinois. Los Bulldogs están 10-2 en el Missouri Valley con una derrota fuera de casa en Illinois-Chicago y victorias en Bradley, Indiana State y Missouri State. Murray State cayó a 11-12 después de su derrota fuera de casa por 77-56 en Missouri State. Los Racers están 5-7 en la conferencia con victorias en casa contra Valparaíso y Evansville. Las derrotas en casa fueron contra Illinois State, Bradley y Belmont. Drake es primero en eficiencia defensiva en el Missouri Valley ya que provocan pérdidas de balón y mantienen a los equipos a un 34.3% en triples. Están segundos en eficiencia ofensiva en la conferencia con buen reboteo y convirtiendo el 38% de los triples. Murray State es duodécimo en defensa de tiro efectivo en el MVC, permitiendo un 37% en triples y un 57% en tiros internos. Los Racers son undécimos en tiro efectivo contra la conferencia, acertando un 33.8% en triples y un 50% cerca del aro. Los Bulldogs en sus últimos 5 juegos están tirando un 51%. Murray en este periodo ha permitido un 53% y no cubrió la línea en 4 de 5. Apuesta por Drake -5. Kentucky vs Mississippi, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Kentucky en Ole Miss 7 de la noche ET. Kentucky cayó a 15-6 después de su derrota en casa por 89-79 ante Arkansas. Los Wildcats están 4-4 en la SEC con victorias fuera de casa en Mississippi State y Tennessee. Las derrotas fueron en Georgia y Vanderbilt. Ole Miss cayó a 16-6 después de su derrota en casa por 92-82 ante Auburn. Los Bulldogs están 5-4 en la conferencia con una derrota en casa ante Texas A&M y victorias contra Georgia, LSU y Texas. Kentucky es 16º en eficiencia defensiva en la SEC ya que no provocan pérdidas de balón y permiten un 33% en triples y un 58% en tiros internos. Ofensivamente en la conferencia, los Wildcats luchan con el reboteo y las pérdidas de balón. Ole Miss es segundo en eficiencia defensiva en la SEC ya que provocan pérdidas de balón y mantienen a los oponentes a un 29.7% en triples y un 48.8% cerca del aro. Los Rebels aseguran el balón ofensivamente en la conferencia y aciertan un 34% desde más allá del arco. Los Wildcats fuera de casa tiran un 43%. Los Rebels en casa han permitido un 39.8%. Apuesta por Ole Miss -4.5. Baylor vs Texas Tech, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Baylor en Texas Tech 9 de la noche ET. Baylor mejoró a 14-7 después de su victoria en casa por 81-70 ante Kansas. Los Bears están 6-4 en la Big 12 con victorias fuera de casa en Utah y Arizona State. Las derrotas fuera de casa fueron en Iowa State, Arizona y BYU. Texas Tech está 17-4 con su victoria en casa en tiempo extra por 82-81 ante Houston. Los Red Raiders están 8-2 en la conferencia con derrotas en casa ante Iowa State y UCF.
Las victorias en casa fueron contra Arizona, Oklahoma State y TCU. Baylor es décimo en tiro efectivo en la Big 12 con un 34% en triples y un 47.9% en tiros internos. Los Bears están undécimos en defensa de tiro efectivo en la conferencia, permitiendo un 34% en triples y un 51% cerca del aro. Texas Tech es segundo en eficiencia ofensiva en la Big 12 con buen reboteo y convirtiendo un 36% en triples y un 53% en tiros de 2. Defensivamente en la conferencia, los Red Raiders rebotean bien y mantienen a los rivales a un 28.5% en triples. Los Bears fuera de casa están permitiendo un 48.3% en tiros y no cubrieron 8 de esos 11 juegos. Los Red Raiders en sus últimos 5 juegos están permitiendo un 41.4% en tiros y cubrieron 4 de esos juegos. Apuesta por Texas Tech menos 7.5. USC-VS Northwestern, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. USC en Northwestern 9 de la noche, ET, USC mejoró a 13-8 después de su victoria en casa por 70-64 ante Michigan State. Los Trojans están 5-5 en la Big Ten con victorias fuera de casa en Washington, Illinois y Nebraska. Las derrotas en la carretera fueron contra Indiana. Northwestern cae a 12-10 después de su derrota en casa por 75-69 ante Wisconsin. Los Wildcats están 3-8 en la conferencia con victorias en casa contra Illinois, Maryland e Indiana. Las derrotas en casa fueron contra Michigan State y Rutgers. USC es noveno en eficiencia defensiva en la Big Ten ya que permiten un 56.1% de tiros dentro. Ofensivamente en la conferencia, los Trojans luchan con las pérdidas de balón, el reboteo y aciertan el 71% en la línea de tiros libres. Los Wildcats aseguran el balón en la conferencia y son fuertes en el reboteo. Defensivamente en la conferencia, el equipo provoca pérdidas de balón y permite un 51.6% cerca del aro. USC en sus últimos 5 juegos permite un 51% en tiros. Los Cornhuskers en este periodo mantienen a los equipos a un 43.9% en tiros. Apuesta por Northwestern menos 2. Michigan State vs UCLA, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Michigan State en UCLA 10 de la noche, ET, Michigan State cayó a 18-3 después de su derrota en la carretera por 70-64 ante USC. Los Spartans están 9-1 en la Big Ten con victorias fuera de casa en Minnesota, Northwestern y Ohio State. UCLA mejoró a 16-6 con su victoria en casa por 78-52 ante Oregon. Los Bruins están 7-4 en la conferencia con una derrota en casa contra Michigan y victorias contra Washington, Iowa, Wisconsin y Oregon. Michigan State es el mejor en eficiencia defensiva en la Big Ten ya que rebotean y mantienen a los equipos a un 27.7% en triples y un 47.3% dentro. Los Spartans son terceros en eficiencia ofensiva en la conferencia con buen reboteo y convirtiendo un 43.1% dentro y un 81% en la línea de tiros libres. UCLA es decimoquinto en defensa de tiro efectivo, permitiendo un 35.1% en triples y un 57% dentro. Los Bruins aciertan solo un 70.6% en la línea de tiros libres contra la conferencia. Los Bruins permiten un 46.2% en tiros en la Big Ten a los Spartans, que permiten un 39.3%. Michigan State ha cubierto 7 de 9 en la conferencia. Apuesta por Michigan State más 2.5. Arizona vs BYU, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Arizona en BYU 11 de la noche, ET, Arizona, mejoró a 15-6 después de su victoria fuera de casa por 81-72 ante Arizona State. Los Wildcats están 9-1 en la Big 12 con una derrota en la carretera en Texas Tech y victorias en Cincinnati, West Virginia y Oklahoma State. BYU está 15-6 con su victoria fuera de casa por 81-75 en UCF. Los Cougars están 6-4 en la Big 12 con una derrota en casa ante Texas Tech y victorias contra Oklahoma State, Cincinnati y Baylor. BYU es undécimo en eficiencia defensiva en la Big 12 ya que no provocan pérdidas de balón y permiten un 34% en triples y un 50% dentro. Ofensivamente en la conferencia, los Cougars cometen pérdidas de balón y aciertan un 68% en la línea de tiros libres. Arizona es tercero en eficiencia ofensiva en la Big 12 ya que aseguran el balón y aciertan un 35% en triples, un 53% dentro y un 79% en la línea de tiros libres. Los Wildcats son terceros en defensa de tiro efectivo en la conferencia, manteniendo a los oponentes a un 31% en triples y un 47.7% cerca del aro.
Los Wildcats en sus últimos 5 juegos permiten un 40.8% y cubrieron 4 de 5. Han ganado 11 de 12. Apuesta por Arizona más 1.5. Boise State vs UNLV, pronóstico de baloncesto universitario, 4 de febrero de 2025. Boise State en UNLV 11 de la noche, ET. Boise State mejoró a 15-7 después de su victoria en casa por 82-60 ante Fresno State. Los Broncos están 7-4 en la Mountain West con victorias fuera de casa en San Jose State y Wyoming. Las derrotas en la carretera fueron en Utah State, New Mexico y Colorado State. UNLV cae a 11-11 después de su derrota en la carretera por 71-65 ante Nevada. Los Rebels están 5-6 en la conferencia con victorias en casa contra Fresno State, San Jose State y Utah State. La derrota en casa fue contra Wyoming y New Mexico. Boise State ofensivamente en la Mountain West comete pérdidas de balón. Defensivamente permiten a los oponentes de la conferencia un 40% en triples. Han perdido 3 seguidos en la carretera. UNLV ofensivamente en la Mountain West asegura el balón y acierta un 34.1% en triples y un 51.4% dentro. Los Rebels provocan pérdidas de balón defensivamente contra la conferencia. Boise State fuera de casa permite un 47.1% en tiros y no cubrió 8 de esos 11 juegos. UNLV ha defendido bien en casa. Apuesta por UNLV más 3.5.